Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente desde nuestro estudio, aquí en la Gran Vía de Madrid. Vamos a sumergirnos en un artículo de investigación periodística publicado en OK News. Es el sitio web del periodista y reportero de guerra Juanma Soinade. Ah, sí, Juan Messinedie. Un tipo que ha pasado años documentando conflictos internacionales, viendo de primera mano las consecuencias de la guerra y la violencia. Exactamente. Y esa experiencia creo que le da una perspectiva única al tema que vamos a analizar hoy. En este artículo, Soinade destapa una red de corrupción y encubrimientos dentro de las agencias de justicia y seguridad de Estados Unidos. Nada menos. Y sí, son acusaciones realmente serias. Lo que hace eso aún más impactante es que viene de alguien que ha presenciado el impacto de las acciones de estas agencias en el terreno. Claro, no es un académico escribiendo desde la comodidad de su despacho. Este es un tipo que ha estado en la primera línea. Totalmente. Y no se limita a generalidades. El artículo se adentra en casos específicos donde agencias como la DEA, el FBI e incluso la CIA estarían involucradas en actividades ilegales. Habla de sobornos, apoyo a dictaduras. Incluso participación en redes de narcotráfico. Imagínate las mismas agencias que se supone que luchan contra el crimen, potencialmente implicadas en él. Es una idea bastante inquietante. Y lo que es aún más inquietante, el artículo plantea la posibilidad de que estas agencias estén creando operaciones falsas para desviar la atención de los crímenes reales. Una especie de cortina de humo, ¿no? Distrayendo al público y a la prensa mientras los verdaderos delitos quedan impunes. Exacto. Si esto fuera cierto, las implicaciones serían enormes, tanto para las relaciones internacionales como para la lucha global contra el crimen. Desde luego. Y es aquí donde la experiencia de Soinade como reportero de guerra se vuelve crucial. Él ha visto cómo la desinformación y la manipulación se usan como armas, a veces tan efectivas como las balas. Totalmente de acuerdo. Este artículo nos obliga a preguntarnos, ¿estamos viendo la realidad o una versión manipulada de la misma? Esa es la pregunta del millón, ¿no? El artículo empieza adentrándose en el mundo de la CIU, la Unidad de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Soinade la describe como una especie de legión extranjera, de operativos contratados para las misiones más peligrosas. Interesante. Es decir, que no son los agentes típicos de la DEA o el FBI. No, son un grupo aparte, contratados para hacer el trabajo sucio, por así decirlo. Ya veo. Y el artículo subraya el contraste entre la imagen heroica que se proyecta de los agentes estadounidenses en películas y series y la realidad de esos operativos de la CIU jugándose la vida en el terreno. Claro. Es como si estuviéramos hablando de dos mundos completamente distintos. Por un lado tenemos la ficción de Hollywood llena de héroes impecables. Y por otro la realidad que Soinade describe mucho más oscura y compleja. Exacto. Y para ilustrar este punto del artículo, analiza el caso de Kiki Camarena, un agente de la DEA que ha sido presentado como un héroe, pero que según Soinade estaba involucrado en actividades corruptas. Un ejemplo de cómo se construye un relato heroico, ocultando quizás la verdad detrás de la figura. Como si nos dieran una versión edulcorada de la historia. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué otras historias nos han contado que podían estar ocultando una realidad mucho más turbia? ¿En quién podemos confiar realmente si las propias agencias encargadas de hacer cumplir la ley están corruptas? Preguntas difíciles, preguntas que necesitan respuestas. Sin duda. Y tendremos que seguir explorando este tema en la siguiente parte del Deep Dive. Lo que hace este artículo tan impactante es que no se limita a un solo caso aislado, Soinade presenta un patrón de corrupción y encubrimiento que se extiende a diferentes agencias y operaciones. Sí, de hecho, la siguiente sección del artículo se titula Abandonados y traicionados. Es que Soinade detalla casos donde agencias estadounidenses habrían abandonado a sus colaboradores, después de que estos expusieran información delicada. Imagínate arriesgar tu vida para colaborar con una agencia como la DEA, creyendo que estás haciendo lo correcto, y que luego te dejen a la deriva enfrentando las consecuencias solo. Exactamente, uno de los casos que menciona el artículo es una operación de la DEA en España en 2023. Se interceptó un remolcador con cocaína. Un miembro de la tripulación murió durante la operación, y según el artículo, la DEA abandonó al resto de la tripulación a su suerte. Es decir, estos hombres que colaboraban con la DEA se encontraron de repente acusados de narcotráfico, sin apoyo legal ni protección por parte de la agencia que los había reclutado. Una situación terrible. Y no termina ahí. Soinade también habla del caso de un asesor de la CIU en Argentina. Este asesor elaboró un informe detallado sobre la corrupción dentro del Ministerio de Seguridad argentino, pero poco después fue arrestado. Lo que el artículo sugiere es que este arresto podría haber sido una represalia por la información que el asesor había revelado, en lugar de investigar las denuncias de corrupción. Las autoridades argentinas, posiblemente con la complicidad de la embajada estadounidense, decidieron silenciar al mensajero. Es escalofriante pensar que quienes se supone que deben protegernos de la corrupción
podrían estar implicados en ella. Y eso nos lleva a la tercera parte del artículo, donde Soynadi analiza las implicaciones más amplias de estos casos. Habla de una erosión de la confianza en las agencias estadounidenses y del impacto que esto podría tener en la cooperación internacional. Si los países que colaboran con Estados Unidos en estas operaciones no pueden confiar en la integridad de sus agentes, la lucha contra el crimen transnacional se vuelve mucho más difícil. Claro, porque si no hay confianza, ¿cómo se puede colaborar eficazmente? Se necesita transparencia y rendición de cuentas para que estas operaciones funcionen. Y aquí es donde el artículo de Soynadi plantea una pregunta clave. ¿Quién se beneficia realmente de esta supuesta corrupción? El artículo sugiere que estas agencias podrían estar trabajando en colusión con organizaciones criminales. ¿Cuáles son las motivaciones detrás de estas acciones? ¿Dinero? ¿Influencia política? ¿O hay agendas ocultas que aún no conocemos? Son preguntas incómodas, pero que debemos hacernos si queremos entender la magnitud de lo que Soynadi está denunciando. Y no olvidemos que el artículo no se queda en meras especulaciones. Exacto, Soynadi nombra a las agencias implicadas y proporciona ejemplos concretos de los delitos que supuestamente han cometido. La lista es larga: FBI, DEA, ATF, US Marshals, Servicio Secreto y CIA. Prácticamente todas las agencias de justicia y seguridad de Estados Unidos están mencionadas en el artículo. Y los ejemplos que ofrece son realmente preocupantes. Agentes de la CIA comprando información a policías, agentes de la DEA involucrados en tráfico de drogas, agentes del FBI manipulando pruebas. Es una imagen desoladora que nos hace cuestionar la integridad de todo el sistema. Si estas acusaciones son ciertas, ¿qué nos dice esto sobre el Estado de Derecho en Estados Unidos? Y sobre la confianza que podemos depositar en estas agencias. Y lo que hace este artículo aún más inquietante es, estas operaciones no se limitan a Estados Unidos. El artículo menciona casos en diferentes continentes, con la participación de gobiernos extranjeros y organizaciones criminales. Claro, estamos hablando de un problema global. Si estas agencias están dispuestas a corromperse para alcanzar sus objetivos, ¿qué límites están dispuestas a cruzar? ¿Hasta dónde llega su impunidad? Son preguntas que nos dejan con una profunda sensación de inquietud. Al final, este artículo nos lleva a reflexionar sobre el poder y la corrupción. ¿Cómo se controla a estas agencias que operan con tanta impunidad? ¿Quién las vigila? ¿A quién rinden cuentas? El artículo de Juanma Soynadi no ofrece respuestas fáciles, pero sí nos invita a cuestionar el status quo y a exigir una mayor transparencia por parte de las agencias de seguridad y justicia. Y nos recuerda la importancia del periodismo de investigación, la labor de periodistas como Juanma Soynadi, que arriesgan su vida en zonas de conflicto para contarnos la verdad. Es fundamental para comprender la complejidad del mundo en el que vivimos y para poder exigir responsabilidades a quienes abusan de su poder. Totalmente de acuerdo. Este artículo es un llamado a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante estas acusaciones tan graves. Debemos exigir una investigación exhaustiva y que se depuren responsabilidades. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos. Y empieza por informarnos, por cuestionar las versiones oficiales y por dar voz a quienes, como Juanma Soynadi, se atreven a denunciar las injusticias. Les animamos a visitar el sitio web de OK News y las redes sociales de Juanma Soynadi para obtener más información sobre este y otros temas de interés. Y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube e iVoox para más deep dives como este. Esperamos que este análisis les haya dado una nueva perspectiva sobre este complejo tema. Hasta la próxima. Hasta pronto desde Madrid.